Zack Snyder no solo creó un universo cinematográfico, creó un legado que los fans nunca olvidarán, tanto para bien como para mal. ¿Pero qué hizo que su visión del Superman de Henry Cavill fuese tan especial y única? Pues quédate que te lo cuento. Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar el por qué el Snyderverse es considerado para muchos fans de DC como la mejor adaptación live action de este universo, entre los que me incluyo. Y nos vamos a enfocar sobre todo en la evolución del Superman de Henry Cavill y cómo Zack Snyder redefinió al Hombre de Acero y lo acercó a una audiencia más moderna. Porque sí, seamos honestos, antes del Hombre de Acero a muchos de nosotros Superman nos aburría. Era el típico super todo, super buenazo con todos los poderes imaginables y máximo defensor de la bondad. Entonces llegaba a un punto que era incluso aburrido. Cierto. Sin embargo, Zack Snyder, como digo, cogió, le dio una vuelta e hizo que fuese mucho más interesante y que muchos de nosotros empezásemos a amar a Superman de verdad a partir de esta visión. Y sí, no os preocupéis, también hablaremos de la famosa escena de Martha que tanta controversia ha generado. ¿Por qué has dicho ese nombre? ¿Por qué has dicho ese nombre? Pero con el tiempo se unirán a ti en el sol, Kal. Y es que el Superman de James Gunn está a la vuelta de la esquina, y las comparaciones obviamente son inevitables y además odiosas. Así que creo que es un buen momento para hacer este vídeo y contaros un poquito sobre el Superman de Henry Cavill, porque me parece a mí que con lo que hemos visto del tráiler de James Gunn hay un poquito de hipocresía. Cierto. No, es que Superman no sonríe, no, es que es muy oscuro, no, es que está serio, no, es que la gente le ama, es un símbolo de esperanza. En fin, la hipotenusa. Lo primero que debemos saber es que Zack Snyder apostó por una visión totalmente personal de estos personajes. Es decir, se centró en darles un tono más serio, más oscuro y más filosófico en comparación con el tono colorido que tenían otros universos cinematográficos. No, no queremos mirar a nadie, porque tampoco está malo. Cada universo debería tener su identidad. Y está bien, pero no deberían copiarse unos a otros, especialmente cuando ni sus personajes ni sus tramas tienen nada que ver. Sin embargo, Snyder aún así no se olvidó de aportar un toque realista a sus películas, aunque sin olvidar que estábamos moviéndonos en las coordenadas de la fantasía, de un género de cómics. Porque en mi opinión, si me preguntas, el universo de Nolan es demasiado realista. Sin embargo, el de Snyder me parece la conjunción perfecta entre fantasía y realidad. Y es que en El Hombre de Acero Snyder nos presenta a un Superman, a un Clark que no es perfecto en absoluto. Todo lo contrario, es un humano. Es alguien que está luchando con su identidad, así como su lugar en el mundo. Vamos, lo que hacemos todos todo el rato. No es el Superman perfecto y esperanzador que todos conocemos, pero porque este Superman todavía no se ha embarcado en ese viaje para descubrir quién es. De hecho, es muy injusto. Zack Snyder avisó, como vamos a ver más tarde en el vídeo, que esta historia de Superman se dividía en 5 películas. Es decir, para llegar a ser el Superman esperanzador que todos conocemos y que Henry Cavill estaba deseando interpretar, iban a necesitar un arco de 5 películas. Este Clark, este Superman, iba a tener que pasar por un montón de obstáculos. El sacrificio, la redención, la lucha por la esperanza frente al miedo y la desconfianza. Y es que, como os digo, el Snyderverse se iba a construir como una saga épica de 5 películas, con un tono que podríamos llamar casi mitológico, donde nuestros héroes favoritos iban a ser prácticamente dioses pero con problemas humanos. Y esto no es de extrañar para nadie, ya que casi siempre los superhéroes de la Liga de la Justicia, de DC Comics, han guardado un paralelismo enorme con el panteón de dioses griego y romano. Y además, por supuesto, Zack Snyder es como nosotros, es un friki más de todo este mundo, de los cómics, etc. Entonces no se iba a conformar con hacer una película de acción sin más, no. Él aportaba su granito de arena como en todas sus películas, como Watchmen, 300, Sucker Punch, en las que cada escena prácticamente era una viñeta de los cómics. Cada escena era un cuadro, era una pintura. ¿Por qué soy tan diferente a ellos? Como sabéis, al final la visión de Zack Snyder no se pudo completar, por lo que de un arco de 5 películas nos quedamos solamente en 3. Así que la evolución de este Superman quedó incompleta. Parece que no duele, pero duele mucho. Pero aún así podemos ver bastante evolución y podemos ver la diferencia entre lo que empieza siendo Superman y lo que acaba siendo a lo largo de las siguientes películas. Y es que en la primera película, El Hombre de Acero, Zack Snyder cambió las reglas del juego con Superman. Porque como os he dicho al principio, sí, tenemos todos los elementos fantasiosos del mundo de los cómics, pero traídos a una versión realista del personaje. Eso sí, sin ser demasiado realista. Yo soy de los que opinan que si te pasas con el realismo en este tipo de personajes, dejan de funcionar. Entonces tienes que dejarlos maniobrar dentro del realismo, pero sin perder de vista todo el apartado ficticio que los caracteriza. Así es la realidad, y se tenía que decir y se dijo, ¿eh? Entonces en El Hombre de Acero vemos a un Clark Kent que crece como un alienígena en nuestro mundo, un mundo que lo teme y lo malinterpreta, porque no crece como un niño más, sino como un niño que está desarrollando habilidades especiales y que es forzado a reprimirlas. Bueno, no a reprimirlas, más bien a saber controlarlas, porque no sabemos cómo reaccionaría la humanidad, como bien dice su padre, de saber que existe alguien con sus capacidades. Y por eso en todas estas películas todavía no está establecida la gran diferencia entre Superman y Clark, porque todavía son la misma persona. ¡Me cago en la puta de oros!
La persona de Clark Kent la construirá después cuando se vaya a Metrópolis y tenga que pasar desapercibido entre toda la humanidad. Claro, él todavía en esta película no ha empezado a salvar a la humanidad, empieza ahora. Este Superman vive bajo la consigna que todos hemos visto en los cómics una y otra vez. Primero, aprender a controlar sus poderes. Y segundo, basándonos en el realismo de nuestro propio mundo, teniendo que ocultarse porque efectivamente no sabes cómo va a reaccionar la gente a lo distinto. Por eso su padre le dice que solo use sus poderes cuando sea estrictamente necesario. Y si puede evitar que le vean, mejor que mejor. De hecho, en esta película hay mucho debate con el final, cuando Superman acaba con Zod, porque la gente normal dice que claro, que según las normas de Superman y su código moral, él no acabaría nunca con la vida de otra persona. Pero no olvidéis que esto es algo que reprochamos mucho incluso de Batman. Cuando vemos que el Joker la lía una y otra vez, muchos llegamos a pensar que quizás su regla de no matar llegue a ser ridícula, ya que podría evitar un mal mayor. Pues esto es lo que hace Superman en esta película, evitar el mal mayor. No olvidemos que cuando acaba con Zod al final, no fue simplemente un acto de violencia, fue un sacrificio total con el que marca su compromiso para proteger a la humanidad. Un sacrificio que va hasta tal punto que no le importa el coste personal, para sí mismo. Y es que sí, amigos, para salvar a la humanidad, Superman acaba con uno de los últimos de su especie. Si eso no es Superman en plena esencia, no sé qué decirte. Secuela de esta película, Batman v Superman creo que es la gran incomprendida del universo de Snyder, porque aquí tenemos a un Superman que está afrontando las consecuencias tanto positivas como negativas de lo pasado en El Hombre de Acero. Y es que este Superman ya, gracias a salvar a la humanidad de la amenaza kryptoniana, se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos, como podemos ver en algunas imágenes de esta película, pero también se ha convertido en un objeto de miedo, frustración, resentimiento para muchas otras personas, incluido para el propio Bruce Wayne, ya que ha visto de lo que es capaz un ser superpoderoso que prácticamente no tiene límites. Y aquí es donde se desata el gran dilema moral de esta película, y es que ¿puede ser un ser todopoderoso realmente bueno? ¿Puede el mundo confiar en él? El problema de que tú estés por encima de todo y de todos, porque ese es el sitio de Dios. Creo sinceramente que si existiese un Superman en el mundo real, estas serían una de las primeras preguntas que nos haríamos a nosotros mismos. Y es que además, el actor que interpreta a Lex Luthor en la nueva película de Superman dijo que esto era lo interesante que iban a traer a la mesa, el conflicto moral de Superman en un mundo que no sabe si le teme o le acepta. Y es que esto ya lo hizo Snyder en 2016, y mucha gente lo criticó. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Porque no era el Superman esperanzador y risueño que todo el mundo esperaba, aunque, spoiler, sí lo era. Y es que para los que siguen diciendo que en Batman v Superman tenemos un Superman totalmente oscuro y muy alejado de lo que Superman representa realmente, voy a intentar traeros a la realidad con esto. Tú, que estás viendo esto, suscríbete, tío. Un like, un comentario. Compártelo, Y si no, suelta gallina. pero hazlo, suscríbete, que es gratis. Y es que al final de la película, Superman se sacrifica por la humanidad. Y es que cuando él muere no es una muerte solo física, sino que también es un acto de redención, por todo lo que había pasado en El Hombre de Acero y la destrucción que se había causado, pero es un acto en el que Superman está mostrando que estaba dispuesto a entregar su vida para salvar a una humanidad que todavía dudaba de él. De nuevo, te digo, si esto no es Superman en pura esencia, no sé qué decirte. No solo está dispuesto a sacrificar su propio código moral y su propio coste personal, acabando con la vida de uno de los últimos de su especie, sino que además, a pesar de que muchos todavía dudan de él, está dispuesto a sacrificarse en pos de la humanidad, sin importar si le odian o si le aman. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y la siguiente y última entrega que vimos de este Superman es la Liga de la Justicia, pero ojo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Snyder Cut. Lo que hicieron por otra parte con Joss Whedon no tiene nada que ver, eso es caca. En esta película lo que tenemos es el renacimiento de Superman, y no solo de manera física, ya que en esta película le resucitan, sino que en esta película cuando Superman resucita y está en la granja hablando con Lois y con su madre, sabe que le han resucitado por un motivo, sabe que le necesitan, y es entonces cuando viaja a la Fortaleza de la Soledad porque está dispuesto a abrazar totalmente su papel como símbolo de esperanza y como salvador de la humanidad. Está dispuesto a abrazar su destino. Y es que cuando aparece con el traje negro, no es que Snyder sea un zorro y no se le pase una, que también, porque no olvidemos que este es el traje que porta Clark en los cómics después de morir. No es simplemente un cambio de vestuario, no es simplemente un traje negro que absorbe mejor la luz del sol, que por eso Superman, de lo primero que hace según sale de la nave vestido es subir al sol para recargarse las pilas, sino que es un símbolo de renacimiento. Y además es una conexión con sus orígenes kryptonianos, es decir, Clark está abrazando lo mejor de ambos mundos y está dispuesto a hacer aquello para lo que fue enviado, que es salvar a la humanidad y darle esperanza. ¡Salva a Marta! Esta es, sin duda alguna, una de las escenas que más controversia ha causado en todo el Snyderverse. Y no solo en el Snyderverse, sino en todo el fandom en general. Y es que cuando Batman se detiene al escuchar la palabra Marta de la boca de Superman, ha sido de lo más criticado y de lo más malentendido de Batman y Superman. ¿Pero qué significa realmente? En esta escena, Batman, Bruce, no para simplemente porque Superman esté diciendo el nombre de Marta, que casualmente es como se llama la madre de Bruce. No, no se trata simplemente de sus madres compartiendo el mismo nombre, sino del impacto emocional que esto tiene para Bruce Wayne. Batman en esta película está consumido por el odio, está consumido por el rencor, está consumido por el trauma, y ve a Superman como una amenaza totalmente deshumanizada capaz de destruir el mundo entero si así lo quisiese. Pero es que
en ese preciso momento en el que Superman dice ese nombre y en el que se da cuenta de que es su madre, ya que también llega Lois para decírselo claro, se da cuenta de que este ser todopoderoso, este Dios, también tiene una madre. Y resulta que esa madre es de adopción, es humana. Es decir, este Superman, este Clark, este Dios todopoderoso, tiene un vínculo humano que lo conecta con todos nosotros, porque todos tenemos una madre. Y esto pilla con la guardia baja a Bruce, lo desarma totalmente, ya que le invade una empatía por Clark que no esperaba. Y además esto le obliga a confrontar su propia humanidad y sus propias motivaciones, ya que de esta manera Bruce se está viendo como el abusón, como el asesino que mató a su madre en aquel callejón aquella noche. Él se ha convertido en eso. Sí, es verdad. Venga, puedo daros el punto de que la escena está mal ejecutada. Es verdad que en vez de decir Marta, salva a Marta, quizás Superman debería haber dicho por favor, salva a mi madre aunque sea. Mátame a mí, pero salva a mi madre está en peligro. Luthor la tiene secuestrada. Eso os lo doy. Pero es que esta escena tiene un impacto emocional mucho más grande del que se deja ver a primera vista. Y sinceramente, solo hay que pensar un poco para verlo. Tú dabas esperanza a su mundo. Lo que hubiese pasado con Superman en las siguientes películas de haberse continuado el universo de Snyder habría sido totalmente espectacular. Habrían quedado todavía pendientes por hacer 2 películas de la Liga de la Justicia, y estas películas hubiesen sido lo que hubiesen terminado de realizar el viaje de Superman hasta convertirlo en lo que todos conocemos y amamos. Aunque repito, que esta versión de Superman fue la que me hizo amar al personaje. Como todos sabéis, en la Liga de la Justicia, la buena, el Snyder Cut, la Tierra se enfrenta a la amenaza de Darkseid, que está buscando la ecuación antivida para controlar a todas las formas de vida que haya en el universo. Y en las siguientes películas del Snyderverse lo hubiese conseguido, y no solo lo hubiese conseguido, sino que Superman hubiese sucumbido ante la ecuación antivida. Por lo tanto, hubiésemos tenido a un Superman malvado bajo las órdenes de Darkseid, luchando contra su propia corrupción. Además de siendo un peligro y una amenaza no solo para todo el mundo, sino para la Liga de la Justicia, que estaba intentando luchar contra ellos como resistencia. Así que en estas secuelas hubiésemos visto a un Superman que cae en la oscuridad solo para ser redimido por el amor de Lois y su hijo, ya que sí, como sabéis del final de la película de la Liga de la Justicia, Lois estaba embarazada. Y es que lo mejor de estas partes no hubiese sido ver solamente a Superman luchar contra su propio lado oscuro y verle acatar las órdenes de Darkseid y lo que esto hubiese dolido, sino que lo mejor hubiese sido también ver a todos esos personajes que hubiesen compuesto una resistencia enfrentarse a un mal que les venía muy grande. Y sí, aquí es donde entra en juego toda la secuencia de pesadillas que se desarrollaron en Batman v Superman y en la Liga de la Justicia. Pero finalmente, como os digo, gracias al amor de Lois y su hijo, Superman hubiese vuelto a la luz. Y hubiese vuelto a la luz para convertirse en lo que fue enviado a ser a la Tierra, y es ese icono de esperanza que todo el mundo admira. Y es que al final se hubiese liado petarda, ya que se hubiesen unido humanos, atlantes, amazonas, linternas verdes, la Liga de la Justicia que conocemos de estas películas, y no solo eso, sino toda la humanidad. Así nos lo contó Snyder. Se hubiesen unido todo el planeta prácticamente, formando una Liga de la Justicia gigante para enfrentarse a Darkseid y a sus hordas invasoras. Y lo mejor es que en el centro de todo hubiese estado Superman, que hubiese hecho el viaje del héroe totalmente completo. Se me pone la carne de gallina. Me cago en la puta. Lo que Snyder llamó el arco de la esperanza. Desde un forastero que llega desde otro planeta y que busca encajar en uno que no es el suyo con unas habilidades para nada humanas, hasta alguien que muere por nosotros para después convertirse en el símbolo de esperanza que inspira a todo un mundo. No lloren por mí, ya estoy muerto. Así que, como veis, no es que Snyder nos diese un Superman que no es Superman, ni que el propio Zack Snyder no entendiese a Superman. No es que tuviésemos a un Superman enfadado que no sabía sonreír, no, es que teníamos a una persona que todavía no se había dividido entre Superman y Clark Kent, y que lo que tenemos es Superman, porque Clark Kent es el disfraz. Y claro que lo veíamos sonreír, y claro que lo veíamos lleno de esperanza, sin embargo, él estaba luchando por encajar en un mundo que no solo no le aceptaba, sino que le ponía muy complicado ser bueno. Y es que sí, es muy fácil decir eso de no, pero es que Superman siempre es un ser de esperanza que encuentra otra alternativa. Sí, es cierto, pero recordad que en esta visión estamos en un mundo más realista, más filosófico y más profundo. Y es que el Snyderverse nos dio un Superman precisamente así, más complejo, más humano, y redefinió totalmente lo que significa ser un héroe en un mundo imperfecto. Así que nada, decidme qué opináis vosotros en los comentarios. ¿Creéis que el Superman de Henry Cavill de Zack Snyder es la mejor versión live action del personaje que hemos visto o que veremos? ¿Cómo hubiese sido tener ese arco de películas completas que nunca vimos? Y recordad, que no pasa nada, habrá más versiones del personaje. Las hubo antes y las habrá después. Pero desde luego lo que hay que ser es coherente y tener cuidado con lo que decís, porque lo que hemos visto en el tráiler de la nueva película de Superman se ven bastantes pinceladas de lo que fue el Superman de Snyder. ¿Y tú, cuándo empezaste a creer a Superman? ¿Cuál es tu versión favorita? Y ya sabes, nos vemos en los siguientes vídeos, clips, directos, etcétera, etcétera. Dale a like, suscríbete, suelta la gallina y chao. Bienvenidos a la cueva, donde nada se calla. Dos primos en la jungla rompiendo la pantalla. Yo con la gorra, sé con la cara tapada. Somos el yin y el yang, siempre